Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alan, muchas gracias por visitarme. Bienvenidos a la segunda parte de cómo funciona la RAM y esta parte la he titulado La RAM y tú. Porque a raíz de mi primer video, de la primera parte de cómo funciona la RAM, me llegaron varios comentarios al respecto, pero uno en particular que fue compartido en privado decía: Alan, muy buen video, muchas felicidades, bla bla bla. Yo pienso que es bueno conocer cómo funciona la RAM, pero realmente no aplica a muchos de los programadores porque ahora lo más popular es programar en lenguajes interpretados, en los que realmente no tienes acceso a la RAM. No contesté directamente ese comentario porque lo quiero contestar en video para que toda la gente conozca mi punto de vista al respecto. El comentario en sí es parcialmente correcto. Hoy en día muchos de los lenguajes de programación son interpretados, abstraen el manejo de la memoria, por lo tanto no es tan importante que los programadores sepan cómo funciona un puntero si toda su vida se la van a pasar programando en PHP o JavaScript. Hasta ese punto estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en que los programadores no deberían saber o no es tan importante que sepan cómo funciona la memoria RAM. Y he aquí la razón de por qué el video de la RAM y tú en tu vida como programador. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar a explicar la relación que existe entre tus programas y la RAM. Primero vamos a empezar con un programa sencillo. En este caso vamos a escribir un programa sencillo en C. Listo. Esto es un programa en C. La función la llamé fib, pero no es nada que ver con Fibonacci. Entonces, cuando tú compilas este programa en C y lo ejecutas, lo que sucede es que el programa va a construir una tabla de acceso y esa tabla de acceso va a vivir en la memoria. Esta es tu tabla de acceso y cada una de las funciones va a vivir en uno de estos registros de la tabla de acceso. Por ejemplo, en el primer registro podemos tener que ahí está la función main y en el segundo registro vemos que está la función fib. Esto funciona de tal manera que la siguiente vez que tú le hagas una llamada a la función fib, el sistema operativo sabe automáticamente dónde encontrar la definición de la función. Ya no tiene que cargar toda la función en memoria y simplemente en la próxima ocasión que se le haga una llamada a esa función, la función puede ser cargada, puede ser ejecutada rápidamente porque esa función ya existe en memoria. El problema viene en cuanto tienes una función que luce de esta manera. Tienes tu función main y en esa función estás llamando a la función fib con un parámetro. En este caso estamos utilizando el parámetro 5. Si hacemos una prueba de escritorio en esta función, nos damos cuenta que estamos haciendo una comparación y estamos diciendo si 5 es mayor a 1, entonces regresamos el valor de 5 automáticamente. De lo contrario, vamos a ejecutar las siguientes instrucciones. Vamos a empezar a entrar en el bloque falso del if. ¿Y qué es lo que sucede? Supongamos que esta es una función muy grande. Supongamos que esta es una función que tiene 1000 líneas de código. Es algo exagerado, pero las he visto. Por ejemplo, en los archivos principales de WordPress vas a encontrar algunas funciones que tienen literalmente 1000 líneas de código y tienen un formato similar, que tienen un if al principio de la función, y el problema es cuando esta función, la gran mayoría de las veces, este es el único bloque de código que se ejecuta. ¿Y qué quiere decir? Que estamos cargando una función muy grande en la tabla de la memoria, en la cual la gran mayoría de las veces solamente una pequeña porción del código se va a ejecutar. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todo este código que está acá, la gran mayoría de las veces va a ser un desperdicio de uso de la memoria. Y es por eso que es importante que tú como programador no solamente sepas cómo funciona la memoria, sino también cómo tus programas interactúan con la memoria y cómo
y el porqué de diseñar este tipo de programas puede tener un impacto negativo en el desempeño de los mismos. Es por eso que muchas personas te dicen que siempre tengas funciones cortas y pequeñas y compactas. La cosa que yo he visto es que se menciona mucho que las funciones las hagas pequeñas por cuestión de legibilidad y por cuestión de mantenimiento, que son dos razones bastante válidas. La tercera razón, que no es mencionada tan frecuentemente, es que las funciones pequeñas también usan menos espacio en la memoria. Ahora, muchos pueden argumentar que esto es una microoptimización y que realmente no importa mucho, y también estoy de acuerdo que es una microoptimización. El problema es que si estás trabajando con un proyecto relativamente grande en donde tienes miles de archivos y se pueden hacer cientos de miles de llamadas a una función, esas pequeñas microoptimizaciones tienden a acumularse a lo largo de todo el proyecto. Y cuando las juntas todas, esa microoptimización deja de ser una microoptimización. Pero nuevamente, este tipo de cosas dependen mucho del contexto, pero es útil que al menos sepas y conozcas cuando estás escribiendo una función, si ves que se está poniendo muy larga, si ves que tienes un if al principio de la función, si ves que tu código no se está llamando, es probable que haya una oportunidad para que hagas una optimización en ese código. La segunda cosa que quiero hablar es que si ves el video nuevamente, el primer video de cómo funciona la memoria, vas a ver que tengo un diagrama como el siguiente. Básicamente lo que dice es que el CPU solamente puede leer y escribir información directamente de la memoria a través de dos instrucciones, store y load, y es el único dispositivo externo al CPU con el cual el CPU se puede comunicar. Ahora, si ampliamos ese diagrama y el CPU tiene registros, y esos registros puedes pensar en ellos como pequeñas RAMs que viven dentro del CPU. Y tiene un registro un poco más grande, y ese otro registro se llama caché. Y tiene la memoria RAM. ¿A qué viene todo esto? Bueno, que el CPU se maneja, cuando estás hablando de cómo funciona el CPU se maneja con ciclos. Normalmente cuando se trata de leer y escribir información, el CPU puede leer y escribir de los registros directamente o del caché directamente en un ciclo. Y cuando se trata de leer y escribir información de la memoria, normalmente se tarda entre 2 y 3 ciclos. Este es un ciclo. Entonces, el leer y escribir información de la memoria es relativamente más lento que leer y escribir información de los registros y del caché. La diferencia es que la memoria tiene más espacio para almacenar esa información que el caché y los registros. Y el caché y los registros, el caché principalmente se utiliza como una manera, la manera de visualizarlo, imagínate que el CPU trabaja muy rápido. Un CPU moderno puede hacer 300,000 millones de operaciones por segundo. Entonces, como trabaja tan rápido, hay momentos en los que el CPU se queda sin nada que hacer porque ya no tiene ninguna instrucción que procesar en ninguno de los registros. Es por eso que existe el caché, porque en el caché puedes empezar a cargar instrucciones proactivamente, y en cuanto los registros se van vaciando, los registros se van llenando con el caché. Y es por eso que se utiliza el caché, para poder mantener al CPU tan ocupado como sea posible por la gran mayoría del tiempo, porque de lo contrario se desperdicia el poder del CPU. Son ciclos que no se utilizan para hacer procesamiento. Esto es un problema muy grande que más adelante lo voy a mencionar nuevamente. Regresando a esto, ¿por qué es importante para ti? Bueno, sabemos que el CPU puede leer y escribir información de los registros en un ciclo. Sabemos que el CPU se tarda entre 2 y 3 ciclos para leer información de la memoria. El tercer dispositivo del cual se almacena la información, o el siguiente número de dispositivos, es discos de estado sólido, discos duros, y luego podemos tener discos ópticos, discos magnéticos, etc.
Entonces, esta, después de la memoria, es la lectura más rápida. Posteriormente los discos duros, posteriormente los discos ópticos y finalmente los discos magnéticos. No me sé los números exactamente, pero vamos a asumir que un disco de estado sólido a lo mejor se tarda unos 7 ciclos en leer la información. De un disco duro a lo mejor se tarda unos 15 ciclos de leer la información. De un disco óptico a lo mejor se tarda unos 17 ciclos en leer la información. Un disco magnético a lo mejor unos 20 ciclos en leer la información. Son números inventados porque realmente no sé los números reales. Pero esto es interesante porque muchas personas dicen, bueno, ¿por qué simplemente no almacenamos toda la información en la memoria? Ya que la memoria se lee y se escribe la información rápidamente. Es una teoría válida. El problema es que la memoria tiene, el almacenamiento es volátil. Eso quiere decir que en el momento en el que apagas la computadora, toda la información que tiene la memoria, toda la información se pierde. Estos dispositivos de almacenamiento, la información se almacena permanentemente, con el problema de que se tarda un poquito más en sacar la información. Un disco de estado sólido es un disco electrónico, entonces es relativamente más rápido de leer que un disco duro, por ejemplo. Pero aún así, el simple hecho de que tiene que pasar por el sistema operativo y por la memoria, tiene que pasar por un bus de eventos, etc., es por eso que el CPU tarda más ciclos en sacar la información de un disco de estado sólido o de un disco duro. Ahora, ¿por qué es importante para ti como programador? Bueno, vamos a hablar de bases de datos. Una base de datos es un programa, un servidor, donde puedes almacenar información permanentemente, te provee con estructuras de datos y tipos de datos y un lenguaje con el cual puedes hacer consultas para poder analizar la información y poder tomar decisiones basadas en ese análisis. ¿Y qué utilizan las bases de datos para almacenar la información? Las bases de datos utilizan tablas. Y una tabla normalmente es un archivo. ¿Y dónde viven los archivos? En un disco duro o en un disco de estado sólido. Pero básicamente en almacenamiento permanente. Eso quiere decir que cuando haces una consulta en una base de datos, el CPU a lo mejor se va a tardar unos 15, 20 ciclos en poder consultar la base de datos, buscar el archivo, sacar la información y presentártela. A lo mejor tarda unos 15 ciclos nada más en leer el archivo y a lo mejor tarda otros 100 ciclos en finalmente darte la información. Y es aquí en donde te afecta a ti la memoria, porque si alguna vez has diseñado una base de datos, te darás cuenta que en las tablas puedes utilizar índices. ¿Y qué son los índices? Bueno, normalmente los índices son columnas en tus tablas. La gran diferencia de los índices es que los índices viven en la memoria del servidor. Eso quiere decir que cuando haces una consulta y utilizas un índice en la parte de where, en la cláusula where, el servidor de base de datos no va a ir a hacer todo este proceso de ir a buscar al disco duro. Lo que va a hacer es que va a ir a buscar en la memoria, va a encontrar el índice en la memoria que va a tener una referencia directa a dónde se encuentra esa información asociada con ese índice en el disco duro. Por lo tanto, puedes accesar a una cantidad de información muy grande de una manera muy rápida, porque los índices viven en memoria. Es precisamente por eso que es importante que utilices llaves únicas, índices únicos o que indexes las columnas con las cuales haces consultas muy frecuentemente, porque toda esa información se carga automáticamente en memoria y la próxima vez que la consultes puedes accesar a la información muy rápidamente. Es por eso que cuando no utilizas un índice, generalmente las bases de datos hacen un escaneo completamente de la tabla y si tu tabla es muy grande, se va a tardar mucho en darte la información. Es por eso que cuando le pones un índice a una tabla, la velocidad de tus consultas aumentan considerablemente. Es por eso que en el otro video que mencioné que hay 5 cosas que todo programador debe saber: redes computacionales, arquitectura de computadoras, bases de datos, sistemas operativos y algoritmos. Esas son 5 cosas que absolutamente todo buen programador tiene que saber
porque sin importar la herramienta que utilices, los algoritmos que utilices, el campo en el que te desempeñes, esas 5 cosas van a afectar tu carrera como programador. Eso es todo por hoy, espero que te haya gustado este video, déjame un comentario, dame un like y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.